¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Acción Hispana. Les saluda Jackie Figueroa. Muchas veces, cuando los inmigrantes reciben una orden de deportación, sienten que el reloj se paró y su oportunidad culminó, donde la única salida es abandonar el país. Sin embargo, en muchas ocasiones, esto no necesariamente tiene que ser el resultado final. Si cuenta con un caso sólido, la sentencia podría ser revertida y todo culminar con un final feliz. Hoy conoceremos el caso de una familia que tuvo su añorado final feliz. Comenzamos. Gracias una vez más por acompañarnos. Damos la bienvenida a nuestro experto en inmigración, el abogado Pedro Salim. Bienvenido, Pedro, una vez más. Hola, Jackie. Un placer estar contigo hoy. Pedro, como hablábamos al principio, no todas las órdenes de deportación tienen que terminar con un final triste. Y en este caso vamos a hablar del caso de tu cliente que tenía una orden de deportación y que lograste sacarlo, lograste hacer que se quedara. Cuéntanos, ¿qué tiempo hacía que tenía la orden de deportación? ¿Él era un I-220B? ¿Cuál era la situación de esas personas? No, este cliente por ahora no tuvo orden de deportación, pero estaba en proceso de deportación. A él lo agarraron aquí estando ilegal en los Estados Unidos. Después de estar aquí 20 años, lo detuvieron. Logramos sacarlo bajo fianza. Y después de sacarlo bajo fianza, el caso de su deportación siguió con la Corte de Miami, basado en que él tiene aquí más de 10 años en los Estados Unidos y tiene un hijo nacido aquí en los Estados Unidos. Logramos aplicarle para la ley de los 10 años, que es la 42B, que se requiere bastante cosas para demostrar para que le aprueben el caso, pero en este caso sí fue aprobado y ya va a tener la residencia bien pronto. Ok, entonces él llevaba 20 años en el país y tenía orden de deportación o estaba en proceso de deportación porque estaba ilegal. Correcto, estaba en proceso de deportación, lo agarraron, lo detuvieron, lo sacamos bajo fianza y entonces le seguimos el caso en la Corte de Inmigración. La aplicación de los 10 años es una aplicación donde tú tienes que demostrar 4 cosas. Número 1, tienes que demostrar que tiene aquí mínimo 10 años en los Estados Unidos. Eso obviamente lo podemos demostrar con recibos, cuentas bancarias, talones de cheque, envíos a otros países. En este caso pudimos demostrar que tiene aquí más de 10 años. Número 2, tenemos que demostrar que él es una persona de buen carácter moral, que no tiene delitos criminales, que paga sus impuestos, que es una buena persona. Entonces eso se puede demostrar con los taxes, se puede demostrar con los récords criminales, se puede demostrar con cartas de familiares, gente que lo conoce. Esa fue la segunda parte. La tercera parte es, tienes que demostrar que tú tienes padres, hijos o esposa americano o residente. En este caso, él tiene un hijo, 17 años de edad, nacido aquí en los Estados Unidos. Y la parte número 4, que es la parte más difícil en estos casos, es demostrar que si a ti te deportan, el inmigrante, tu deportación va a causar un sufrimiento extremo a el familiar americano. Aquí sería el hijo americano. Bueno, en este caso, Jackie, el hijo, desde la edad de 3 años, tenía o tiene un tumor en el cerebro. Ese tumor no es cáncer, pero sigue en su cerebro y cada año tiene que hacerse un chequeo, un scan para ver cómo va el tumor, si el tumor crece, si el tumor se mueve. Ese tumor le ha causado al niño muchos problemas, donde tiene problemas de aprendizaje, tiene problemas de salud, donde tiene ansiedad. Él toma mucha medicina basado en ese tumor y básicamente logramos demostrarle al juez que sí, por ahora el niño ha vivido una vida normal,
Pero, ¿qué pasa si deportan al papá a otro país? ¿Qué pasa si el niño ahora tiene que vivir en México? ¿Y qué pasa si el año que viene ese tumor se convierte a un cáncer? Ese riesgo el juez no quiso tenerlo, por eso el juez le aprobó el caso a este cliente. Eso sería lo que le llaman en inmigración en caso del padre ser deportado, que me imagino que es el que aporta a la casa, habría un sufrimiento, ¿no? ¿Cómo es que le llaman a eso en inmigración? Claro, no solamente un sufrimiento, pero en este caso tiene que demostrar un nivel más alto. Es un sufrimiento extremo y excepcional. Sufrimiento todo el mundo sufre, ¿verdad? Si a ti te deportan a tu papá, usted va a sufrir. Eso se espera. Pero esta aplicación es difícil porque tiene que demostrar un sufrimiento extremo y excepcional. Los mejores casos son los que uno no quiere, son los casos donde hay problemas médicos, donde se puede demostrar que la persona residente americano, sea esposo, padre o hijo, está recibiendo terapia, medicina. Aquí en los Estados Unidos, donde ahora si tienen que ir a vivir a un país que no conocen, no van a poder recibir esas terapias, esas medicinas, aunque lo haga, no van a poder pagarlo porque no van a tener ese sueldo allá como acá. Okay, me imagino, y bueno, y si ya él lleva 20 años en este país, puede pasar directamente en vez de hacer residencia a la ciudadanía. ¿Cuál es el proceder para él? ¿Lo dejaron salir? ¿Bajo qué condición? So, él está libre, estaba libre desde hace tiempo cuando lo sacamos. Ahora que ganó su caso, la aplicación de la 42B es una aplicación donde solamente dan 3,000 visas cada año. So, el caso es aprobado, le van a dar la residencia, pero él tiene que esperar hasta que la visa sea disponible, que puede tardar más o menos 2 a 3 años. So, se sabe que se va a hacer residente, pero va a tener que esperar por lo menos 2 o 3 años para que la visa sea disponible. Durante ese tiempo, él puede mantenerse aquí legal con su permiso de trabajo, su licencia, su seguro social. Lo único que es que no puede viajar afuera de los Estados Unidos hasta que le llegue la residencia entre 2 a 3 años. Y ya cuando le llegue la residencia, él tiene que esperar los 5 años para hacerse americano de los Estados Unidos. Ahora, me mencionas la visa 42B, es primera vez que la oigo, que escucho hablar de esa visa, y mira que hemos hecho programas de inmigración. ¿Qué es esta visa 42B y quiénes aplican? ¿Y se usa muy a menudo este tipo de visa? Bueno, la 42B no es una visa, es una aplicación de inmigración, pero inmigración da 3,000 visas cada año. Es un poco confundido porque no es una visa, la aplicación no es una visa, pero sí tiene que esperar para que haga números disponibles para poder calificar. La aplicación se llama la 42B, es una aplicación que se puede presentar en corte, igual que un asilo así, pero en este caso, esta aplicación tiene que demostrar esas 4 cosas que hablamos: los 10 años, buen carácter moral, padre, hijo, esposo, americano residente, y el sufrimiento extremo. Si tú puedes demostrar las 4 cosas, ganas la residencia con el juez. Pero si te falta uno de los 4, pierdes el caso. Ok. Ahora, me dices que la 42B es una aplicación y que esa aplicación la dan hasta que estén las visas disponibles. ¿Y qué tipo de visa sería la que él recibiría? Porque si lleva 20 años en este país, no es lo más lógico que haga un proceso para que le den su residencia y no que le den una visa para entonces después hacer la residencia. Esta aplicación de la 42B es una aplicación que tiene disponible en la corte. Los Estados Unidos, basado en esta aplicación, asignan 3,000 personas cada año que pueden ser aprobados para esta aplicación. Que el caso de él fue aprobado, él ahora está en una lista de espera para que cuando sean los próximos de 3,000 personas disponibles para poder obtener la residencia, basado en que tu caso fue aprobado, él puede coger su residencia. Okay. Y mientras tanto, ¿tiene algo que él pueda mostrar? Porque las deportaciones siguen deteniendo a las personas, se las están llevando. ¿Hay algún papel, alguna tarjeta, algo que él pueda mostrar si lo coge la policía de que ya él se presentó ante un juez y él está a la espera de esa visa? Claro, él sabe muy bien que esperando 2 o 3 años, él no puede cometer ningún delito, porque si comete algún delito, eso puede todavía afectar la decisión del juez.
el juez dijo que va a aprobar el caso, pero cuando venga el momento, cuando ya tenga los números disponibles para darle la residencia, si el juez ve que él cometió un delito en estos 2 o 3 años, le puede afectar el caso. Pero suponiendo que él no comete ningún delito, él todavía tiene su permiso de trabajo. Ese permiso de trabajo le da una licencia para poder manejar y un seguro social para poder hacer los taxes. Si por alguna razón él está detenido por ICE, inmigración puede chequear en el sistema y ver que el caso de él ya fue procesado y ya hay una decisión a través del juez. Él no tiene riesgo que lo vayan a detener. Automáticamente, luego de la decisión del juez, a él se le quita automáticamente la orden de deportación que tenía o el proceso de deportación en el que estaba. Ya ahí no aparece que él estaba en proceso de deportación. Demuestra que él estaba en proceso de deportación, pero demuestra que ella tuvo su corte final con el juez y una decisión se tomó. Inmigración no va a detenerlo, no hay ninguna razón por la cual detenerlo. Ahora, si comete un delito, eso sí puede detenerlo. Me imagino que no es cubano, porque si no hubiese aplicado la ley de ajuste cubano ¿no? No era cubano, era mexicano, pero aunque fuera cubano no calificaba por la ley de ajuste cubano porque él entró ilegal. Los que entran ilegal no califican por la ley de ajuste cubano. Exacto. Bueno, por lo menos una historia que tiene un final feliz y una familia que logró mantenerse unida y que no fue separada, principalmente por el joven, por el muchacho que tiene ese problema que tiene, que en ningún otro lugar va a recibir la atención médica que puede recibir aquí. Claro que sí. Bueno, Pedro, hablando de otro tema, la semana pasada la Corte Suprema falló a favor de la administración Trump, dándole luz verde a que elimine el TPS para los venezolanos. Los venezolanos hoy por hoy están en el limbo. ¿Qué solución puede haber para ellos o para algunos de ellos? No sé. Bueno, esta decisión se esperaba. Obviamente, el presidente tiene el poder de quitar y poner los TPS cuando él quiera. Obviamente esto fue apelado, pero al fin de día se sabía que el TPS se lo iban a quitar a ellos. Ahora tenemos que ver qué se puede hacer para los venezolanos que están en los Estados Unidos. Muchos de esos venezolanos tienen asilos pendientes que aplicaron cuando llegaron. Los que no tienen aplicaciones pendientes todavía tienen la oportunidad, si teman por su vida de regresar a Venezuela, pueden aplicar por asilo. El asilo es un proceso que es disponible, no es un proceso fácil. Tiene que tener evidencia, tiene que comprobar que si tú regresas a Venezuela, tu vida está en peligro. Si una persona que está viendo este programa y le interesa averiguar si puede aplicar por asilo, les recomiendo que llamen a nuestra oficina para ver si podemos ayudarlo con eso. Otras opciones sería si esa persona entró de Venezuela legal con una visa, si en el futuro se casa con una americana o un americano o tiene hijos nacidos aquí, mayores de 21, pudieran arreglar a través de sus hijos, a través de un esposo. Son opciones disponibles por los venezolanos que entraron legal. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Aunque el TPS no existe, hay manera de poder ajustar la residencia, tratar de conseguirle un estatus legal. Lo importante es que todo el mundo que tenga TPS, que ahora se encuentre en limbo sin estatus legal, que consulte con un abogado de migración antes de autodeportarte. Es muy importante que antes que tú decides autodeportarte, consulte con un abogado de migración para ver si hay algo que se puede hacer. Sí, porque al eliminar a la Corte Suprema fallar y decir que no tienen derecho al TPS, que eliminan el TPS, esas personas pierden permiso de trabajo y pierden licencia de conducir también, ¿no? Todo, pierden todo. Si la única estatus legal que tenían ellos era el permiso de trabajo a través de TPS, con perder eso ya no pueden renovar su licencia, no pueden trabajar legalmente. Es un riesgo bien grande, porque muchos trabajos hoy en día están siendo chequeados por E-Verify. Y si tú trabajas por una compañía donde ahora tú te encuentras sin estatus legal, es posible que esa compañía te va a votar.
Claro. Ahora, dada la situación que hay en Venezuela y que estamos en un conflicto con Venezuela, ¿no sería eso suficiente para que estas personas puedan aplicar por asilo político? ¿No sería eso suficiente evidencia? Porque hay un conflicto, estamos ahí en las costas de Venezuela, en el mar Caribe, y obviamente hay un conflicto entre los dos países y estas personas tienen miedo a regresar porque hay una dictadura en Venezuela igual que la de Cuba. Claro. Digo yo que sería más fácil, que sería lógico que aplicaran por asilo político y que se los otorgaran, ¿no? Si fuera tan fácil, todo el mundo lo hiciera, Jackie, pero el problema es que para un asilo ser aprobado, tú tienes que demostrar evidencia creíble que tú fuiste perseguido en tu país o tienes temor de ser perseguido en el futuro. Entonces, aunque tú vengas de un país comunista como Cuba o Venezuela, no significa que algo te pasó a ti. Hay muchos cubanos y venezolanos que vinieron aquí por mejor vida, ¿verdad? Para conseguir un futuro mejor aquí en los Estados Unidos, pero nada a ellos le pasaron en Venezuela o Cuba. Nunca fueron perseguidos, nunca fueron arrestados, nunca fueron golpeados por la policía por su opinión política. No todos los cubanos y venezolanos califican por un asilo. Aunque ellos vengan de un país comunista, no es un 100% garantizado que le van a dar un asilo. Es posible, basado en lo que está pasando en el país, pero no todos los casos son garantizados. Es importante consultar con un abogado para que el abogado pueda ver con detalle las evidencias tuyas, qué te pasó en Venezuela, por qué te viniste para acá, qué tú temas si regresa, para ver si hay un reclamo para un asilo. Claro, ese es el famoso miedo creíble, ¿no? Y dirías tú que, o como me comentabas al principio, que está más difícil porque ha sido tan usado y abusado lo del asilo político que lo han puesto más difícil ahora. Claro que sí. Hoy en día el asilo es más difícil que nunca. Hoy en día tú vas a la corte y muchas veces si no tienes un reclamo suficiente fuerte, puede ser que el fiscal le pida al juez que cierre el caso porque tu asilo no califica basado en una ley. Tiene que asegurarte que si vas a aplicar por asilo, que consulte con un abogado para asegurar que de verdad tiene un reclamo para hacerlo. Porque perder tu tiempo y tu dinero para un asilo que va a ser negado, para eso no vale nada. Claro, y tener las evidencias, que ya no es como antes que decían, oh, a mí me perseguían, a mí me persiguieron, yo no puedo regresar, y no chequeaban, pero yo creo que ahora sí las cosas están más difíciles. Pero Pedro, ya hasta aquí llegó lo del TPS de los venezolanos, ¿no? Porque el Tribunal Supremo, el máximo tribunal de los Estados Unidos, dijo que sí, que tenían que quitárselo. Ya ahí no hay más apelaciones, ya no hay más nada que valga. No más nada, ya el TPS murió para los venezolanos por ahora. Ahora ellos tienen que ver cómo van a arreglarse, si van a arreglarse a través de una petición familiar, a través de un asilo, a través de cualquier otra cosa, pero a través del TPS ya eso ya no existe. ¿Qué les recomiendas, aparte de que busquen un abogado y que vean bien? ¿Qué les recomiendan? ¿Cuál sería tu recomendación? Porque sé cómo es la molestia entre la comunidad venezolana. Sé que todavía ellos albergan una esperanza. ¿Qué podría suceder? ¿Qué podría suceder para que ellos pudieran lograr quedarse en este país? Bueno, como dijiste, Jackie, lo primero es hablar con un abogado para ver si hay algo que se puede hacer. Hay muchas cosas, muchas opciones todavía para ellos. Hablando con la congresista Salazar, estamos tratando de ver si es posible en el futuro pasar la ley dignidad, donde le pueden dar a las personas que trabajan en agricultura, los hoteles, posiblemente una estadía legal. Eso todavía no se sabe si se va a pasar o no, pero por ahora yo diría mirar si eres de Venezuela y aplicaste por asilo, chequear las evidencias para estar seguro que tú tienes un buen caso, para estar listo para tu corte y ojalá ganar tu caso a través del asilo, o si tienes un familiar, sea un hijo, una esposa, un esposo que pudiera ayudarte, mirar a esa como una opción también. ¿Crees tú que tenga posibilidad la ley dignidad, que el presidente Trump quiera aprobarla? Yo sé que ella tiene las mejores de las intenciones, pero como está la inmigración y con todo lo que estamos viendo,
crees tú? Espero. Va a ser difícil, pero yo le aplaudo a la congresista por tratar una cosa que muchos republicanos posiblemente no le gusten, porque es dándole a millones de inmigrantes un estatus legal, donde eso va en contra de la promesa de la campaña del presidente, que es deportación masiva. Pero tú tienes que pensar que el presidente es un hombre de negocio. Él tiene muchos hoteles por todo el mundo, y él sabe más que nadie el valor de un migrante, el valor de alguien que limpia los cuartos, que hace la cocina, el valor de una persona que trabaja en las fincas, en la agricultura. Él lo sabe. Y seguimos deportando a todas estas personas, vamos a llegar al punto donde no hay personas para trabajar en esos trabajos, porque ningún americano va a querer hacer ese trabajo. Dándole a estas personas una estadía legal para mantenerse aquí, pagar una multa, ¿verdad? Personas que tienen aquí muchos años, personas que tienen aquí sin delitos criminales, personas que han pagado sus impuestos de los taxes. Yo no veo por qué el presidente esté en contra de esto, pero obviamente todo esto es político, y eso es algo que va a tener que ojalá que llegue al escritorio del presidente, pero eso va a ser la parte difícil, que llegue a ese punto. Eso habría que verlo y a ver si llega al escritorio del presidente y a ver si el presidente lo firma. Como ya hemos hablado en ocasiones anteriores, no es la primera vez que se firma un proyecto de ley así como este. El último fue igualito, idéntico al proyecto de dignidad, fue el del presidente Bush, y los demócratas no estuvieron de acuerdo. Los demócratas no lo firmaron, porque como siempre digo yo, aquí hay un fútbol político. Cuando los demócratas quieren, los republicanos no quieren. Cuando los republicanos quieren, los demócratas no quieren, porque a ninguno de los dos les conviene. Además, ella ha dicho también que no es una amnistía, que es lo que hay muchas personas que no quieren que sea una amnistía, como la que hizo el presidente Reagan. Pero bueno, hay que ver, y ojalá, y el presidente Trump la firme, ojalá y terminemos con esto de una vez por todas. Exactamente. Sí, a mí esta ley es una ley que es por dos partidos. Ella es republicana, pero también tiene la congresista de Texas. Son dos partidos viniendo juntos por esta ley. Esperemos que con esto pudieran tener suficientes votos para pasarlo por la Casa y el Senado, pero todavía tenemos que esperar a ver qué va a pasar con eso. Ya veremos qué pasa con eso. Y mientras tanto, las deportaciones sigue Alcatraz funcionando y sigue, ¿cómo se llama? Sigue Chrome también lleno de personas, ¿no? Aunque ya no se habla tanto de las deportaciones como al principio, pero me imagino que siguen. Sí, las redadas y las deportaciones siguen a lo máximo. La detención de Chrome está lleno, la detención de Broward está lleno, Alligator Alcatraz ya se está llenando, también tenemos otro en Baker County que se está llenando. Es importante hoy en día, si tú te encuentras sin estatus legal, consulte con un abogado para tener un plan por si acaso que te venga a agarrar inmigración. Y a este señor que le ganaste el caso, ¿dónde estaba? ¿En Chrome o en Alligator Alcatraz? No, él fue detenido hace años atrás. En ese momento él estaba en Chrome. En Chrome. Bueno, gracias a Dios se solucionó el problema. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy, por tu intervención en nuestro programa. Como siempre, es un placer contar contigo. Gracias, Jackie. Era el abogado de inmigración Pedro Cellini. Así concluimos por hoy. Recuerden suscribirse a nuestro canal, regálenos su like y compartir esta entrevista para que llegue a muchas más personas y se mantengan informadas sobre todo lo que sucede en el país y el mundo. Como siempre digo, si Dios conmigo, ¿quién contra mí?